Durante más de 3 décadas, la familia de Michael Landon ha convivido con un silencio pesado, casi sagrado, que rodeaba los últimos años de vida del legendario actor. Michael Landon, estrella de Bonanza, Little House on the Prairie y Highway to Heaven, falleció en 1991, dejando no solo un vacío inmenso en la televisión estadounidense, sino también una serie de preguntas sin respuesta sobre lo que realmente ocurrió dentro de su hogar. A pesar de la atención mediática, sus hijos siempre se mantuvieron discretos, especialmente Jennifer Landon, la más joven, quien siempre evitó hablar en profundidad sobre su padre. Hasta ahora. En una entrevista reciente, Jennifer rompió por fin un silencio que muchos consideraban inquebrantable. A sus 41 años, la actriz decidió revelar detalles íntimos sobre sus últimos momentos con Michael, su experiencia creciendo bajo la sombra de una leyenda y los conflictos internos que marcaban el día a día en una familia que, desde fuera, parecía perfecta. Sus palabras no solo sorprendieron al público, sino que también generaron un impacto emocional en los millones de fanáticos que crecieron viendo las series de su padre. Jennifer comenzó explicando que hablar públicamente sobre Michael no fue una decisión fácil. Durante años, sintió la presión de proteger su memoria, de no manchar la imagen de un hombre que para muchos simbolizaba integridad, bondad y liderazgo. Sin embargo, según confesó, esa misma presión se había convertido en un peso insoportable. Mi padre era un héroe para millones, pero para nosotros, sus hijos, también era un ser humano con miedos, fallos y contradicciones, afirmó con una sinceridad que descolocó incluso a los periodistas presentes. La actriz describió a Michael Landon como un hombre apasionado y carismático, pero al mismo tiempo profundamente exigente. Su dedicación al trabajo lo llevaba a pasar largas temporadas lejos de casa, y cuando estaba presente, esperaba de sus hijos una disciplina casi militar. No crecimos rodeados de lujos ni privilegios, como muchos creen. Mi padre nos educó con una firmeza que hoy sería vista como extrema, explicó Jennifer, revelando que, en su infancia, a menudo se sentía atrapada entre el amor inmenso que tenía por él y el temor constante a decepcionarlo. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Jennifer habló abiertamente sobre la enfermedad de Michael, su diagnóstico devastador y la forma en que la familia enfrentó aquellos meses de angustia. Según relató, la casa se transformó en un espacio donde reinaba la incertidumbre, la fragilidad y, ocasionalmente, la negación. La versión que se había contado durante años, una familia unida apoyando a su patriarca, no reflejaba completamente la realidad. Jennifer confesó que, en algunos días, apenas podían mirarse a los ojos sin sentir que todo se estaba desmoronando. La joven también admitió que, durante mucho tiempo, sintió culpa por no haber comprendido la gravedad del estado de su padre. Yo era muy pequeña, apenas entendía lo que significaba el cáncer. No entendía por qué mi héroe se debilitaba tan rápido. Miraba a mi padre y no lo reconocía, dijo con la voz entrecortada. Estas palabras, cargadas de emoción, revelaron una dimensión profundamente humana de la tragedia familiar, una dimensión que el público jamás había escuchado. La razón principal por la que decidió hablar ahora, según explicó, tiene que ver con una necesidad de sanar. Con los años, Jennifer comprendió que el silencio no la protegía, sino que la mantenía atrapada en una versión incompleta de su propia historia. Cuando uno calla durante tanto tiempo, empieza a creer que su propia voz no importa. Yo quiero recuperar la mía, expresó. Su declaración fue recibida con respeto, pero también con sorpresa, porque nadie esperaba que revelara tanto en tan poco tiempo. Si algo quedó claro en este primer testimonio, es que la imagen pública de Michael Landon, cuidadosamente construida durante años, apenas mostraba una pequeña parte de la compleja realidad familiar. Jennifer aseguró que no busca destruir el legado de su padre, sino comprenderlo desde una perspectiva adulta, honesta y emocionalmente madura. Para ella,
contar la verdad es el primer paso hacia la reconciliación consigo misma. Lo cierto es que estas revelaciones han abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. Los seguidores de Michael Landon, acostumbrados a ver en él a un símbolo de rectitud y esperanza, se han quedado atónitos ante esta nueva narrativa más cruda y auténtica. Y sin embargo, muchos coinciden en que estas palabras no lo hacen menos admirable, sino más humano. Tras romper su silencio, Jennifer Landon no solo abrió viejas heridas personales, sino que también encendió una luz inesperada sobre las tensiones internas que marcaron a la familia Landon durante sus años más turbulentos. La actriz profundizó en un tema que, durante años, había sido cuidadosamente evitado por los medios y por los propios miembros de la familia. La compleja relación entre Michael Landon y sus hijos, acentuada por el ritmo implacable de su carrera y por las dinámicas familiares que muchas veces se desarrollaban puertas adentro, lejos del ojo público. Jennifer recordó que la imagen idílica que muchos tenían, la de un padre ejemplar que vivía una vida casi perfecta, se alejaba bastante de la realidad. El hogar Landon era un espacio donde convergían distintas personalidades, expectativas y frustraciones. Michael, acostumbrado a tener el control absoluto en los platós, llevaba esa misma actitud a su propia casa. Mi padre era un hombre que necesitaba que todo estuviera en orden, que todos cumpliéramos con su visión de la perfección, explicó Jennifer. Según ella, aquello generaba tensiones que se expresaban en silencios prolongados, discusiones repentinas y una presión constante por aparentar fortaleza. Uno de los episodios que más impacto generó en la entrevista fue la descripción de los conflictos entre Michael y algunos de sus hijos mayores, quienes no soportaban la exigencia permanente y la sensación de estar viviendo en una competencia invisible. Jennifer explicó que había días en los que la casa parecía dividirse en dos bandos, los que buscaban complacer a Michael y mantener la paz, y los que ya no estaban dispuestos a tolerar su rigidez emocional. Mi padre no era violento, pero su presencia llenaba la casa con una energía intensa, casi intimidante. Sabías cuando estabas haciendo algo que él desaprobaría sin que dijera una sola palabra, comentó. También habló abiertamente sobre el impacto que tuvo la fama de Michael en la familia. Cada vez que un nuevo éxito televisivo llegaba, la presión aumentaba. Los compromisos, las giras de prensa, los guiones y las largas horas de rodaje hacían que el actor pasara temporadas enteras ausente. Para sus hijos, esa ausencia no solo significaba falta de tiempo en familia, sino también un alejamiento emocional difícil de reparar. Jennifer confesó que más de una vez intentó llamar la atención de su padre solo para descubrir que, incluso estando en casa, él seguía mentalmente atrapado en su trabajo. Sin embargo, la parte más dolorosa del relato llegó cuando Jennifer habló sobre la fractura emocional que se produjo tras el divorcio de Michael y la posterior reestructuración de la familia. Los hijos quedaron divididos, algunos sintiéndose traicionados, otros intentando no tomar partido. Jennifer, demasiado pequeña para comprender la amplitud del conflicto, creció en medio de un ambiente cargado de resentimientos y expectativas contradictorias. Había momentos en los que no sabías qué sentimiento era correcto. ¿La lealtad? ¿La rabia? ¿El dolor? Lo único que sabíamos era que la familia jamás volvió a ser la misma, recordó. La situación se intensificó cuando Michael inició una nueva relación y reconstruyó su vida con otra pareja. Jennifer explicó que, aunque su padre intentó mantener un equilibrio entre los distintos grupos familiares, la tensión era inevitable. Las diferencias de trato, la atención desigual y las comparaciones constantes crearon una brecha que nunca llegó a cerrarse por completo. Ser hija de Michael Landon no significaba tener una vida perfecta. Significaba aprender a vivir en medio de expectativas inmensas y heridas silenciosas, afirmó. Otro punto clave de sus declaraciones giró en torno a la enfermedad de Michael. Mientras el mundo lo veía como un hombre fuerte que enfrentaba el cáncer con dignidad,
Dentro de la casa la realidad era más compleja. Las emociones reprimidas, el miedo al futuro y la incapacidad de procesar el duelo creaban un ambiente tenso. Algunos miembros de la familia buscaban mostrar fortaleza para no preocupar a Michael. Otros explotaban emocionalmente ante la presión insoportable de ver a un ser querido deteriorarse. Jennifer admitió que, durante ese tiempo, vio como hermanos que parecían indestructibles se quebraban en silencio en los pasillos o en habitaciones cerradas. La actriz también mencionó que, a pesar de los conflictos, existían momentos de auténtica conexión. Michael, en sus días más vulnerables, intentaba acercarse más a sus hijos, mostrarles cariño y pedir perdón por los errores cometidos. Jennifer recuerda vívidamente una tarde en la que su padre la abrazó sin decir palabra, como si quisiera detener el tiempo y recuperar todo lo que había perdido. En ese abrazo entendí que mi padre sí nos amaba profundamente, solo que a veces no sabía cómo demostrarlo, dijo. De su testimonio confirma que la familia Landon vivió una vida marcada por contrastes, entre el brillo de Hollywood y la intimidad dolorosa del hogar, entre el amor innegable y las heridas no resueltas, entre el padre icónico y el hombre imperfecto. Al compartir estas memorias, Jennifer no busca crear escándalo, sino reconstruir una historia que durante años fue contada solo desde un ángulo idealizado. Sus palabras han generado una ola de reacciones en la opinión pública. Algunos seguidores se muestran comprensivos, agradeciendo la sinceridad con la que aborda un tema tan delicado. Otros, en cambio, consideran que revelar estas tensiones familiares podría manchar el legado del actor. Sin embargo, lo que parece indiscutible es que el testimonio de Jennifer abre una puerta hacia una comprensión más humana y profunda de una de las familias más icónicas de la televisión. Después de abordar las tensiones familiares y el peso emocional que marcó su infancia, Jennifer Landon decidió en su tercer testimonio revelar aquello que, según dijo, había guardado en lo más profundo de su memoria, temiendo durante años que compartirlo pudiera cambiar para siempre la percepción pública sobre Michael Landon. En esta parte de la entrevista, su tono cambió. Ya no hablaba únicamente como una hija que intenta procesar su pasado, sino como una mujer adulta que ha decidido enfrentarse finalmente a la verdad, por dolorosa que sea. Jennifer confesó que uno de los más difíciles de su vida fue presenciar cómo la enfermedad de su padre transformó por completo la dinámica familiar. Aunque el relato público siempre presentó a Michael como un hombre valiente y sereno en sus últimos meses, puertas adentro, la situación era mucho más caótica de lo que la opinión pública imaginaba. La gente piensa que el cáncer solo afecta al paciente, pero en realidad destruye todo alrededor. La rutina, la estabilidad emocional, la comunicación y, en nuestro caso, los lazos familiares. Señaló con honestidad. La actriz recordó que, durante los primeros días tras el diagnóstico, su casa se llenó de visitas, llamadas y periodistas, intentando conocer su estado. Mientras tanto, dentro del hogar se iniciaba otra batalla silenciosa. La frustración de un hombre acostumbrado a controlar su destino enfrentándose a una enfermedad que le arrebataba ese poder día tras día. Mi padre estaba acostumbrado a ser el héroe, el protector, el líder. Perder el control sobre su cuerpo lo devastó. A veces, esa frustración se convertía en ira, y quienes estábamos cerca éramos los primeros en notarlo, explicó Jennifer. Pero lo que verdaderamente dejó al público sin palabras fue la confesión de que, durante mucho tiempo, Jennifer sintió miedo de acercarse a su padre, no por falta de amor, sino por la incapacidad de procesar lo que estaba viendo. Recordó una noche en particular en la que entró en su habitación y encontró a Michael debilitado, casi irreconocible. Me paralicé. No sabía si era correcto hablarle, tocarlo, o simplemente salir corriendo. Tenía apenas 7 años, y ver al hombre más fuerte de mi vida transformado de esa manera me causó un shock profundo, reveló. Además, Jennifer admitió que la tensión entre los hermanos alcanzó su punto más alto durante ese periodo. Algunos se aferraban a la esperanza de una recuperación milagrosa,
Otros, en cambio, comenzaban a prepararse emocionalmente para la pérdida inminente. Esta división provocó discusiones constantes, malentendidos y un sentimiento generalizado de impotencia. Cuando una familia está al borde del colapso emocional, cada palabra se convierte en un detonante, dijo Jennifer. Otro aspecto sorprendente de su testimonio fue la relación tardía que logró establecer con su padre en los últimos días. Aunque durante años mantuvo cierta distancia por miedo y confusión, en sus últimas semanas encontró un espacio íntimo para conectar con él de una manera que jamás había experimentado. Contó que hubo momentos de absoluta vulnerabilidad en los que Michael, lejos de las cámaras y del personaje público, le confesó sus miedos, sus arrepentimientos y sus deseos no cumplidos. Jennifer relató que una de las frases que más la marcó ocurrió apenas una semana antes de su fallecimiento. Michael la miró y, con muy poca fuerza, le dijo: «Ojalá hubiera tenido más tiempo para ti». La actriz aseguró que esas palabras se convirtieron en un peso emocional que cargó durante años y que, al mismo tiempo, la impulsaron a convertirse en una persona fuerte e independiente. En ese momento entendí que, a pesar de sus errores, mi padre sí se preocupaba profundamente por nosotros. Simplemente no sabía cómo equilibrar su carrera con su vida familiar, añadió. La revelación más controvertida llegó cuando Jennifer habló sobre una conversación que escuchó accidentalmente entre dos adultos de la familia. En ella, alguien decía que Michael se arrepentía de haberse distanciado de algunos hijos durante el proceso de divorcio, pero que no tenía la fuerza emocional para reparar esos vínculos. Jennifer explicó que tardó muchos años en comprender el peso de aquella frase, pero hoy la interpreta como una prueba de que su padre luchaba internamente con decisiones que no había podido revertir. También abordó cómo la muerte de Michael cambió su vida para siempre. No solo significó perder a su padre, sino también enfrentarse a una avalancha mediática que no fue amable con una niña tan pequeña. La atención, las preguntas insistentes y el morbo de los medios crearon un trauma que tardó décadas en superar. Nunca tuve tiempo de hacer un duelo normal. Mientras intentaba entender la ausencia de mi padre, también tenía que lidiar con el mundo entero opinando sobre él, recordó. Es que Jennifer no solo expuso emociones personales, sino que también reveló una serie de verdades incómodas que habían permanecido invisibles para el público. El miedo, la confusión, los desacuerdos familiares, la falta de preparación emocional frente a la enfermedad y la enorme presión que significó ser hija de un hombre convertido en mito. Sus palabras, lejos de destruir la figura de Michael Landon, parecen humanizarlo aún más. Por primera vez, el público puede ver más allá del actor perfecto y descubrir al padre real, con sus grandezas y sus fragilidades. Tras compartir los recuerdos más dolorosos de su niñez y las tensiones que marcaron los últimos meses de vida de su padre, Jennifer Landon se adentró en una de las partes más complejas de su historia: el impacto que tuvo la fama de Michael Landon en su identidad y en su vida adulta. La actriz reveló cómo la presencia constante de los medios, las expectativas del público y el peso de un apellido legendario moldearon su personalidad, su carrera y su forma de relacionarse con los demás. Jennifer comenzó explicando que, desde muy pequeña, entendió que el apellido Landon no era uno cualquiera. Dondequiera que iba, fuera un evento escolar, un supermercado o una visita familiar, las miradas se posaban sobre ella. Algunas llenas de admiración, otras cargadas de curiosidad o juicio. Ser la hija de Michael Landon significaba crecer bajo un microscopio, incluso cuando solo quería ser una niña normal, confesó. Cuando su padre falleció, esa presión se intensificó de una forma brutal. En lugar de encontrar consuelo en el anonimato, Jennifer se encontró con un interés mediático renovado y voraz. La curiosidad pública sobre la familia Landon creció como nunca, y la prensa sensacionalista comenzó a tejer historias, algunas verdaderas, otras exageradas o completamente falsas. Yo no podía entender por qué la gente necesitaba tanto saber sobre nuestra vida privada. Estábamos viviendo un duelo,
Y aún así, sentíamos que no teníamos derecho a llorar en paz, recordó. Durante años, Jennifer evitó hablar con periodistas, asistir a eventos públicos o conceder entrevistas, no porque no quisiera seguir los pasos de su padre, sino porque sentía que cada palabra que dijera sería comparada, analizada o utilizada para moldear una narrativa que no siempre coincidía con la realidad. Me daba miedo que cualquier cosa que dijera pudiera herir a mi familia o ensuciar el legado de mi padre. Preferí callar antes que arriesgarme, explicó. Sin embargo, el silencio no la protegió completamente. Al contrario, la acompañó como una sombra persistente que la mantenía atrapada entre dos mundos. El de la niña que había perdido a su padre de forma devastadora, y el de la mujer que debía aprender a vivir sin permitir que el pasado definiera todos sus pasos. Jennifer confesó que, durante su adolescencia y sus primeros años de adultez, sufrió crisis de identidad profundas porque no sabía si el público la veía como una actriz por mérito propio o simplemente como la hija de Michael Landon. Por primera vez, reveló que incluso llegó a cuestionar si debía dedicarse a la actuación. Aunque su talento era evidente y sus profesores lo alentaban continuamente, Jennifer temía que la industria nunca la tomara en serio. Me perseguía la sensación de que, sin importar lo buena que fuera, siempre me compararían con él. Y nadie puede competir con un mito, señaló. Pero fue precisamente ese miedo el que la impulsó a trabajar más duro. Para liberarse del legado abrumador de su padre, Jennifer decidió construir una carrera basada en su propio esfuerzo y disciplina. Aceptó pequeños papeles, proyectos independientes y audiciones que requerían largas horas de preparación. No quería que su apellido fuera un privilegio, sino una responsabilidad que debía honrar con honestidad. Cada rol que obtuve fue una victoria personal, un recordatorio de que yo también tenía derecho a existir como artista, más allá del apellido que llevo, explicó. A pesar de su determinación profesional, la presión emocional seguía presente. Jennifer admitió que durante muchos años evitó ver las series y películas de su padre porque le resultaba demasiado doloroso reconocerlo en pantalla, tan vivo, tan fuerte, tan diferente al hombre enfermo que recordaba en sus últimos meses. Verlo sonreír en esos programas me rompía el corazón. Era como revivir una vida que ya no existía, confesó. La relación con la prensa tampoco facilitó las cosas. En numerosas ocasiones, Jennifer fue abordada con preguntas insensibles sobre su infancia, el divorcio de sus padres o los rumores que rodeaban a Michael Landon. La actriz describió estos momentos como ataques disfrazados de entrevistas, en los que los periodistas buscaban titulares más que verdades. Yo era joven y vulnerable. No sabía cómo protegerme de esa invasión. A veces ni siquiera sabía cómo decir que no, recordó. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jennifer aprendió una lección fundamental. El silencio también puede deformar la verdad. Cuando una persona no habla, otros hablan por ella. Y eso, según explicó, fue lo que finalmente la llevó a romper ese silencio en la actualidad. No para generar controversia, sino para recuperar el control sobre su propia historia. También reveló que, durante muchos años, mantuvo conversaciones privadas con algunos de sus hermanos para reconstruir juntos los recuerdos fragmentados de su infancia. Cada uno tenía una versión distinta de los mismos eventos, influida por su edad, su relación con Michael y su percepción personal. Estos intercambios, aunque dolorosos, la ayudaron a sanar y a entender que nadie en la familia había vivido la misma historia. El duelo nos separó, pero la verdad nos volvió a unir, afirmó. Se hace evidente que la lucha de Jennifer no fue solo contra el recuerdo traumático de la enfermedad de su padre, sino también contra la enorme maquinaria de la fama que lo rodeaba. Ser hija de Michael Landon significaba estar marcada por un legado inmenso, lleno de admiración pública y de silencios privados. Con su testimonio, Jennifer comienza a reclamar su identidad, no como la sombra de un ícono televisivo, sino como una mujer que finalmente está lista para contar su historia sin miedo,
sin presiones y sin culpas. Jennifer Landon decidió dar un giro inesperado. Después de compartir recuerdos dolorosos, tensiones familiares y el peso agobiante de crecer bajo la sombra de un ícono televisivo, la actriz reveló que el verdadero propósito de romper su silencio no era provocar polémica, sino recuperar una parte de sí misma que había quedado enterrada durante años. Y para lograrlo, eligió una forma profundamente personal. Una carta abierta dirigida a su padre, Michael Landon, pero también al público que lo mantuvo vivo en la memoria colectiva. Jennifer confesó que llevaba más de 20 años escribiendo esta carta en su mente, sin atreverse nunca a plasmarla en palabras. Temía que fuera interpretada como un reproche, un ajuste de cuentas o un intento de destruir un legado amado por millones. Sin embargo, finalmente comprendió que enfrentar la verdad no significa atacar, sino sanar. Cuando uno crece guardando silencio por miedo a herir, termina hiriéndose a sí mismo, afirmó. La carta, que leyó durante la entrevista, comenzó de manera sorprendentemente suave, casi con ternura. Querido papá, he tardado una vida entera en entender que tu grandeza no se medía solo por lo que lograste en la pantalla, sino también por tus imperfecciones. Fuiste un héroe para el mundo, pero para mí fuiste un misterio, una herida y un refugio al mismo tiempo. A lo largo de su lectura, Jennifer expresó sentimientos que había reprimido durante décadas: admiración, miedo, rabia, pero también una profunda compasión por un padre que, según ella, intentó ser perfecto en un mundo que no perdona los errores. Reconoció que, de niña, no entendía sus ausencias ni su carácter explosivo, y que durante años lo juzgó sin conocer el peso emocional que él mismo cargaba. Uno de los momentos más conmovedores de la carta fue cuando Jennifer habló directamente sobre el periodo final de su padre. Nunca te dije que estaba asustada. Nunca te dije que no sabía cómo despedirme. Nunca te dije que tu debilidad no me decepcionaba, sino que me enseñaba que incluso los gigantes también caen. Estas palabras resonaron profundamente en los presentes, muchos de los cuales no pudieron evitar emocionarse al escuchar a una hija reconstruir un vínculo roto por la distancia emocional y la muerte. Jennifer explicó que, por primera vez en su vida, se había permitido llorar a su padre sin culpa, sin presión mediática y sin tener que aparentar fortaleza. La actriz también abordó un tema que durante años generó debate entre los fans y la prensa: la idealización excesiva de Michael Landon. Según ella, mantener a su padre en un pedestal tan alto había creado expectativas irreales sobre lo que significaba ser parte de su familia. Cuando el mundo ve a tu padre como un santo, cualquier error que comete se vuelve un secreto que tienes que esconder, afirmó con firmeza. Pero también aclaró que su intención no era desacreditar la figura pública de Michael. Al contrario, aseguró que hablar de sus fallas lo hace más humano y, por lo tanto, más real. La gente puede amar a mi padre tal y como lo conocieron en televisión. Yo estoy aprendiendo a amarlo como el hombre complejo que realmente fue, dijo. A medida que avanzaba en su relato, Jennifer reveló que romper su silencio había sido un acto de liberación, no solo para ella, sino también para varios de sus hermanos. Confesó que, tras grabar la entrevista, 3 de ellos la llamaron para agradecerle por decir en voz alta aquello que todos habían sentido, pero nunca se habían atrevido a verbalizar. A veces, la verdad une más que el silencio, afirmó. Una de las reflexiones más profundas del capítulo giró en torno a la herencia emocional que deja un padre famoso. Jennifer explicó que, aunque durante años sintió que debía cargar con la perfección de Michael Landon, hoy comprende que su verdadera responsabilidad es contar su historia con honestidad, sin filtros ni exageraciones. Yo no soy el mito, soy la hija del hombre detrás del mito, y esa es una historia que también merece ser contada, declaró. Hacia el final, la actriz retomó el tono íntimo de la carta para expresar su deseo de reconciliación con el pasado. Papá, donde quiera que estés, espero que puedas verme ahora no como la niña confundida que dejaste atrás,
sino como la mujer que por fin entiende que nadie está obligado a ser perfecto, ni siquiera tú. Estas palabras no solo marcaron el cierre emocional de su confesión, sino también el inicio de una nueva etapa en su vida. Jennifer aseguró que, después de tantos años guardando silencio, finalmente se siente libre. Libre para recordar sin dolor, para hablar sin miedo y para vivir sin cargar el peso de un legado que no eligió, pero que ahora abraza con madurez. En sus últimas declaraciones, destacó que espera que su historia sirva para desmitificar la idea de la familia perfecta, especialmente en Hollywood. La perfección es una ficción. Las historias reales, las que sanan, nacen del valor de mostrar nuestras grietas, afirmó. Jennifer Landon no solo cierra un ciclo personal, sino que también ofrece al público una mirada inédita, honesta y profundamente humana sobre Michael Landon y sobre lo que significa crecer a la sombra de un ícono. Su voz, largamente silenciada, por fin encontró el espacio donde siempre debió estar, en el centro de su propia historia. La confesión de Jennifer Landon no solo abrió una ventana inédita hacia la intimidad de una de las familias más icónicas de la televisión estadounidense, sino que también reveló el lado más humano de un hombre convertido en leyenda. Sus palabras, cargadas de sinceridad y valentía, desmontaron mitos, sanaron heridas antiguas y recordaron al mundo que detrás de cada ídolo existe una historia compleja, llena de luces y sombras. El silencio que Jennifer guardó durante décadas no fue un acto de olvido, sino de supervivencia, y romperlo ahora representa un gesto de madurez emocional, un acto de amor hacia sí misma y hacia su padre. Sus revelaciones permiten comprender que los héroes no son figuras intocables, sino seres humanos que luchan contra sus propios conflictos, debilidades y errores. Lo más conmovedor de todo es que, al compartir su verdad, Jennifer no destruye el legado de Michael Landon, lo completa, le devuelve profundidad, vulnerabilidad y autenticidad. Nos recuerda que la grandeza de un hombre no reside en su perfección, sino en la huella emocional que deja en quienes lo amaron. Hoy, el público mira a Jennifer con nuevos ojos, no como la hija silenciosa de un gigante televisivo, sino como una mujer que finalmente encontró su voz. Y con esa voz, ha logrado transformar una historia marcada por la sombra de la fama en un testimonio luminoso de resiliencia, verdad y reconciliación. En un mundo donde la imagen pública suele prevalecer sobre la realidad, su narrativa nos invita a reflexionar. Las historias que más importan no son las que idealizan, sino las que se atreven a mostrar la humanidad que todos compartimos.